¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Soy Julio Valdespino y estamos en otra emisión de En Seguridad y Justicia Somos Todos. Y este día, en el marco del Día del Abogado, bueno, pues tenemos una presencia muy importante. Contamos con la presencia de la senadora Verónica Camino Farjat, a quien le doy la más cordial bienvenida y todo mi agradecimiento. Al contrario, doctor Julio, un agradecimiento, digo, valga la redundancia, por la oportunidad de estar aquí y de poder conmemorar juntos este Día del Abogado. Y por qué no, también de la abogada, ya saben, aquí la equidad de género. Sí, ese es un tema. Yo sé. ¿Qué opina al respecto? Pues me parece que no creo que sea tampoco una exigencia, pero sí el tema de dar esa oportunidad de ser gentiles o aplicar esa gentileza de decir, de señalar hombres, mujeres, aunque bueno, vienen por atrás muchísimas otras cosas implícitas, pero al menos empezar reconociendo que hay una dualidad o tal vez una podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Creo que no le resta a nadie. Al contrario, es algo que por un lado, la Real Academia Española podría decir, a ver, con decir todos ya estamos incluidos, ellos, ellas y todos los demás, pero pues reconocer o tal vez hablar, pues no empobrece, al contrario, dicen que reconocer enaltece. Claro. Entonces, pues sí, bueno. por supuesto. Y a veces yo le quiero decir algo, sí he estado de repente con algún grupo de colegas o de cualquier otro grupo, si de repente digo, bueno, solo ellos y luego hombres y todo, y digo, oye, con que digas ellas una vez no me molesta, al menos una, ¿no? No es porque se busque ser más, sino simplemente es un tema de reconocimiento, creo yo, pero es algo que no nos debería afectar como sociedad, es algo que poco a poco se da y se tiene que dar de una manera natural, ese reconocimiento, así que sí, por eso nada más digo, yo sí quise distinguir en este caso, pues esa parte, pero no es algo que nos debe de dividir, al contrario, es sencillamente reconocimiento. Sí, y se nos olvida de repente eso, y qué bueno que nos estamos acostumbrando a hacer. Debe ser un proceso natural, sí, nada que nos quite el sueño, así sí, que claro. Para allá vamos. Sí, pero es un gusto y reitero nuevamente mi agradecimiento por la oportunidad de estar conversando ahí con ustedes y en este espacio que sí que nos van a escuchar. Sí, porque bueno, es el Día del Abogado, usted es abogada. Sí, tengo la fortuna de... Pero creo que lo ha descuidado un poquito, lo ha puesto en pausa porque su labor que ha venido desempeñando de un tiempo acá como la directora del CEPREDEI, como diputada, ahora como senadora, ¿le deja tiempo para seguir dedicándose? Creo que me ha refrendado más la vocación que tengo, porque si bien ustedes saben, el derecho parlamentario es una rama del derecho importantísima, al igual que lo puede ser la notarial, que lo puede ser la mercantil, civil, familiar, penal y todas las demás, porque fiscalistas no se van a molestar también, fiscal. Digo, hay muchísimas ramas de derecho y cada vez con mayor especialización. Algunos están especializados en procesos constitucionales, procesos civiles, constitucionales, entonces hay tanto que el derecho parlamentario los aglutina a todos, porque prácticamente somos los responsables del marco jurídico de una nación, en este caso como senadora, y cuando fui diputada local, pues eres la responsable del marco jurídico de un estado. Por lo tanto, en ambas cosas se regula todo, y aunque hay temas reservados para la federación, pues en lo local también tenemos que recibir, por ejemplo, las reformas constitucionales, ya saben, el mecanismo de control de constitucionalidad que dice, oye, 50+1 también en los estados, ¿no? Para que pueda haber una reforma como tal. Entonces, creo que tanto la Diputación local como ahorita estar en el Senado de la República me reafirma más la vocación. Algunas personas dicen, oye, los legisladores tienen que ser capaces a veces de ver más allá, incluso que los propios magistrados, en el caso del poder de los tribunales locales, y tienen que ver a veces más allá incluso que los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia. Creo que ahí es donde está el reto del derecho parlamentario, donde tú te ubicas, o sea, cómo aplicar o qué valor darle a la hermenéutica jurídica, que es la interpretación como tal de la norma, porque pues uno de los grandes temas que se abordan hoy a nivel en el orden federal más bien es, a ver, no me van a venir a normar ustedes, yo soy el que hace el derecho, ¿no? O sea, yo parlamentaria hago el derecho, ¿y por qué tú me vienes a decir si mi tarea está bien o no? Creo que es una discusión válida,
pero en un contexto en el que realmente enriquezca, no donde simple y sencillamente se diga por qué sí o por qué no, sino donde hay una discusión más amplia, que espero que esta discusión sea mucho más adelante. Y por supuesto, cualquier persona de este país, reconozco que constitucionalmente tiene el derecho de ocupar cualquier cargo público. Sin embargo, la persona que llega hacia el tema parlamentario tiene la responsabilidad no de estudiar la carrera de abogacía, pero sí al menos de buscar adentrarse un poco más en el tema o tener personas a su lado que sepan de la materia, porque si bien yo he visto maestros, por ejemplo, maestros, profesores, educadores, maestras que han estudiado en las normales y todo, que son se han convertido en unos magníficos parlamentarios y parlamentarias. ¿Por qué? Porque saben de su tema, conocen sus procesos y también están rodeados de personas que les complementan en la parte jurídica. Entonces, a esas personas también debo reconocer a quienes acompañan, en este caso a los parlamentarios y parlamentarias que no llegan con la carrera de abogacía, también les reconozco mucho esa capacidad de transmitirle sus conocimientos a otra persona en tiempo récord, para que pueda hacer su tarea de una mejor manera. Sí, claro. Entonces, y en su caso, senadora Verónica, ¿las leyes fueron el camino para llegar a la política o el desempeño político ha sido resultado de esta necesidad que usted, no sé si tenía desde pequeña, de yo quiero ser abogada, que denota mucho la cuestión de la justicia en cada una de las personas? ¿Cuál es su historia? Cuando era más chica, yo quería ser veterinaria porque me llevaba mi papá al rancho con mis abuelos. Pero ya no sé, tal vez en primaria o en secundaria pues nunca falta la vez que te paras y dices, eso no es justo, no estoy de acuerdo. Y dicen, este va a ser abogada, ¿no? Es lo típico que pasa en las casas. Y si no sucede en la suya, cuéntenmelo porque algo pasa por ahí, ¿no? Entonces, sí hubieron 2 o 3 comentarios de mi familia hacia eso, pero mi mamá pues también proviene de un tema de la política. Mi mamá fue alcaldesa de Tizimín, también fue diputada local por la zona. Entonces, en el entendimiento de que todo lo que una autoridad hace tiene que estar en la ley. O sea, tú como autoridad haces lo que la ley dice, no puedes hacer lo que la ley no dice por nuestro principio, ¿no?, de legalidad. Sin embargo, digamos que llegando a mi tercero de prepa, pues te tocaba decidir a qué rama querías, si querías ir a matemáticas, a biológicas. Pues yo dije, no, sociales. Y después de sociales, ¿qué vas a estudiar? Y yo, leyes. Sí, claro, ¿cómo no? Y nosotros, pues yo ya no me tocó que mi título dijera abogada o abogado. Mi título dice licenciada en Derecho, pero a mucha honra y con mucho orgullo, pues digo, aquí estamos, ¿no? Cómo el título se haya modificado de un tiempo a otro, pues bueno, eso no importa. Lo importante es nuestra contribución hacia pues la comunidad jurídica que hoy está. Entonces esa es mi historia. Y tampoco me quería dedicar al tema de la política. Yo quería entrarle a Derecho Empresarial cuando estudié la maestría. Dije, voy a entrar a Derecho Empresarial, no quiero meterme con nada de administración pública. Bueno, pagué mi boca. El primer día entré a la maestría en Derecho y fui a la universidad en Bayap y llego, ¿y qué va a hacer? Administración de empresas, quiero el derecho en ese rubro. Hice media clase. Al receso, uno de mis amigos que estaba en administración pública me dice, ven a escuchar esta, te va a gustar, dale, vente. Y ahí voy. Y cuando estaba yo entrando, estaba mi maestro, que el otro día tuve la oportunidad de saludarlo, lo saludé por un mensajito que puso en el Facebook, el maestro Armando, y él estaba hablando de Hannah Arendt. Y Hannah Arendt, pues bueno, ya saben los temas que se traen, ¿no? Pues, o sea, la parte de la justicia, el tema de la aplicación para todos, la parte de la sociedad. Y dije, pues de aquí soy, y ya ahí me quedé. Y heme aquí con esto. Entonces yo creo que fue parte de las 2 cosas, ¿no? Fue la orientación natural, me puedo decir, de muchos años en la casa escuchando temas de política, lo que me llevó al final a decir, no, pues sí, esto es lo que yo quiero, aunque no pensaba yo ser legisladora. Yo dije, bueno, quiero ser servidora pública de carrera, eso es lo que más me gustaba. Pero recibí la oportunidad de entrar ya de ser diputada local y bueno, las cosas, si estás ahí,
las puedes cambiar y puedes pelear por ellas. Si no estás ahí, pues hay que hacer un esfuerzo todavía mayor porque hay que organizar a una sociedad para que salga a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Sí. Que me ha gustado mucho, debo decirlo. Tal vez no sea el momento idóneo, pero es algo que yo sí quiero reconocer. A mí me gusta mucho que en este sexenio encontremos esa parte de decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, y también otra parte que diga, sí estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Al menos ese ejercicio que se hace desde el pueblo, desde la ciudadanía, como le quieran decir, somos las mismas personas, ¿okay? Somos las mismas personas. Esa es la riqueza que te da al final el ser parte de una sociedad, el ser parte de un pueblo y el ser parte también del cambio o no que se quiera realizar. Que usted se está moviendo como pez en el agua. En la tribuna está constantemente. Me gusta mucho participar. Sí, es como se lo imaginaba, porque también llega a ser rudo. Luego las participaciones que están ahí luego son muy fuertes. Pero creo que eso es parte de la tarea que hay que hacer. Entiendo yo que hay momentos de la discusión que tienen que ponerse ríspidas, que tengan que ser duras, que tengamos que ser lo suficientemente cuidadosos de no atravesar esa línea del respeto entre los parlamentarios. Mucho se dice, lo político no es personal, lo personal no es político, pero hay ciertos momentos en donde puede caldearse los ánimos, puede ser una discusión acalorada, entonces, en donde ya brinquemos a otras cosas o ya toquemos otros puntos que invadan la esfera personal de alguien. Me parece que únicamente cuando esa situación entra o toca, o sea de importancia pública, porque sea determinante para un asunto, es válido tocarlo y en ciertas circunstancias y de ciertas formas. Aunque últimamente, por ejemplo, en el Senado las discusiones sí han sido fuertes y sí han habido puntos en donde se trastocan esa parte personal. Yo ahí sí digo, ahí no me meto, a mí no me gusta, no porque yo tenga algo que esconder con mi familia, al contrario, yo creo que soy una persona muy... tengo una excesiva transparencia, digamos, me gusta mucho ser así, pero entiendo yo que siempre los debates deben ser en el marco del respeto y con mucha argumentación. Lo que a mí me gusta es buscar el argumento, mostrar la verdad, explicar lo que jurídicamente dice lo que estamos aprobando. En otros, o sea, sí hemos sido nosotros objeto de decir, no es cierto, lo que dice la ley es lo contrario. Por ejemplo, el INE no se toca. No queremos que desaparezcan al INE. Yo recuerdo haber ido a una reunión con diversos cámaras empresariales en donde yo les decía, ok, díganme el párrafo exacto en el que dice que el INE desaparecerá. La hoja y el párrafo, aquí está la iniciativa. Y se me quedan viendo y les digo, por favor, díganme dónde. Es que la disminución de ciertas direcciones, no, la fusión de ciertas direcciones y el reordenamiento administrativo, esa es otra cosa. Podemos desmenuzarlo punto por punto. Díganme en cuál no están de acuerdo o cuál pone en riesgo el tema del INE. Y ahí es donde se queda un poquito en silencio y digo, bueno, creo yo que necesitamos ambas partes. O sea, tanto en mi caso explicar un poco más y en el caso suyo también adentrarse a la lectura del documento de forma real. Entiendo que no todos sean abogados y no todos puedan interpretar cada concepto, porque usted sabe, el derecho es interpretativo también, tiene esa parte. Y es normal que ellos puedan tener una interpretación diferente a la nuestra. Sin embargo, ahí es donde recurrimos a la parte de la hermenéutica jurídica y decimos, a ver, vámonos a los considerandos de la ley para que se entienda hacia dónde vamos y el texto tiene que ser congruente con lo que yo te digo en mi exposición de motivos. Claro. Entonces, de esa forma también, para mí ha sido un ejercicio muy importante, me ha ayudado en mi formación y en mi crecimiento como abogada, que ahora estoy en el ramo parlamentario, y también me ha servido para darle a la ciudadanía ciertos tips y ciertas cosas que hay que leer en la ley, como por ejemplo, el diablo siempre está en los transitorios. Son como las letras pequeñas de un contrato. Siempre léanlos, no se les vaya a pasar, ¿no? Entonces, esos tips, esos comentarios que les vamos haciendo a las personas ayudan a que poco a poco vayamos hablando todos en el mismo idioma y al mismo nivel. Ni nosotros tratar de subirnos y ser tan técnicos que nadie nos escuche, y también el ciudadano aportar un poquito más para tener esos conceptos básicos, al menos bien entendidos, para que entonces el diálogo entre las personas y nosotros que estamos desde ese punto de vista lo podamos hacer de la mejor manera, como el abogado con su cliente.
el litigante con su cliente. Claro. Es lo mismo, el abogado tiene que bajarse y tiene que ser su cliente. Mira, esto significa esto está así, así. ¿Ya entendí? Ah, ok, perfecto. Porque si no, entonces empiezan los desacuerdos del cliente de decirle a su abogado, oye, me estás viendo la cara, me estás aceptando chicanadas, una cosa como esa. Creo que es algo, es un esfuerzo que hoy se va normalizando para que todos hagamos y podamos hablar al mismo nivel y con mejor entendimiento. Sí, y que en este momento particularmente que se está viviendo con la 4T, sí, donde todas estas interpretaciones, todo el manejo mediático, hay que luchar. Ustedes están remando contracorriente al respecto, porque de cierta manera están haciendo una iniciativa que es en beneficio de quien sea. Pero la contraparte desvirtúa todo lo que están haciendo. Entonces el trabajo ya no es solo lograr que esto pase, sino aclararle a todos los demás hacia qué se va. Efectivamente. Y eso es una táctica política. La táctica política es: yo te abro la esfera, te abro ese frente para que entonces esto se vaya deteniendo. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que arreglar primero este frente para que yo me ponga a atender mi proceso jurídico, ¿no? O sea, la parte, el proceso legislativo que lleva una iniciativa. Entonces, por eso se torna un poco más difícil la tarea, sí nos hace reforzar o triplicar a veces los esfuerzos para poder lograrlo, pero también, reitero, eso para nosotros que lo hacemos nos lleva un crecimiento implícito al momento de comunicar. No niego que también han habido personas de nuestros grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores que han presentado iniciativas que tú dices, oye, espérate, eso nomás no, o sea, no se puede. Y cuando preguntamos, oye, esto está, no, nadie del grupo está de acuerdo, ok, entonces eso les decimos, mira, no lo vamos a aceptar. También dentro del grupo parlamentario, por ejemplo, en el caso de Morena, hemos tenido discusiones, hemos tenido desavenencias en donde decimos si estamos de acuerdo unos, no estamos de acuerdo los otros, y empezamos a trabajar hacia el interior y también coordinadamente con nuestras bancadas en Cámara de Diputados para que la cosa vaya saliendo y no hagamos algo que sea contrario a lo que la finalidad de esa iniciativa tenga. Y por supuesto, como les decimos, también tenemos que aplicarnos en el esfuerzo de la comunicación. No nos podemos quedar nada más de brazos cruzados. Por supuesto. Y todo esto, hablando de grupos parlamentarios, hablando de cuestiones partidistas, ¿es lo que le lleva a unirse a Morena? El ir ajustando sus necesidades. Creo yo que la línea de pensamiento que tiene Morena es muy similar al partido donde yo militaba antes. Incluso, tan es así que nosotros en el 2005, finales de 2005, trabajamos mucho en apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí en el 2004 sufrimos la pérdida de un gran político yucateco, que era don Víctor Cervera Pacheco, que pues bueno, es la escuela que muchos, al menos yo con mi generación, voy a cumplir 40 años. Entonces, digamos, yo recuerdo escucharlo, recuerdo sus discursos, recuerdo sus formas de trabajo. También otra persona que ha forjado un poco en mí, aunque fue muchísimo antes, pero he tenido la oportunidad de tener contacto con su trabajo muchos años después, con el gobernador Luna Can, que por ejemplo en el caso de sus audiencias campesinas, esa primera forma de atención al campo yucateco me parece que es algo que se puede retomar, porque al final tú vas escuchando el sentir de la gente, en el caso de don Víctor Cervera, y posteriormente, pues al momento de que ellos dos ya no están en la escena pública, digo, todavía el gobernador Luna Can tuve la oportunidad de saludarlo hace poco, les mando un saludo a él y a su familia, y muy amablemente nos abrieron las puertas de su hogar para poder conversar un rato con él. Y, digamos, después que llegue o aparezca en la escena pública el presidente Andrés Manuel López Obrador con un discurso también de lucha, con un discurso de justicia social, de mantener cercano a la gente, porque todo lo que ellos, vamos a decir, si lo puedo condensar en algo, es si la mayoría de nuestra sociedad está bien, tiene una línea base de bienestar digna, luego entonces podemos hablar ya de un bienestar total. Mientras la mayoría de nuestra población no tenga esa base de bienestar con dignidad, no podemos hablar de un bienestar en general o no podemos decir que estamos en ello. Entonces, al menos yo crecí en Tizimín,
Nací en Mérida, pero crecí en Tizimín, viví 19 años de mi vida ahí y obviamente ahí aprendí a convivir con todas las personas sin importar la forma en la que las quieran dividir, eso no importaba. Me enseñó a compartir y a que lo que yo quiero para mí también lo quiero para otras personas. ¿Por qué? Porque de eso se trata, pensar en igualdad. Claro, en nuestra forma de gobierno o en las leyes que está establecido aquí, la libre competencia está abierta y obviamente va a salir adelante aquella persona pues que tenga mayor capacidad de interrelación, mayor capacidad a lo mejor de hacer negocios, que al final por eso buscamos que la educación sea pareja, porque el igualador por excelencia es la educación. Si todos tenemos esa base de conocimiento, podemos entonces desarrollar nuestras diferentes aptitudes que nos lleven a tener pues algo más, ¿no? Y que por supuesto cuando tú logres tener ese algo más, seas capaz no de quitártelo para darle a alguien más, sino a partir de lo que produces también hacer que produzcan otros. O sea, no queremos que esto baje, al contrario, queremos que todos suban, que todos tengan. Esa es la visión real, al menos desde lo que yo veo y lo que yo escucho. Entonces, a partir de eso, pues digo, yo acepto estar ahí. Luego, las cosas no se dan por diferencias partidistas. Entendemos, el PRD luego se dividió por una pugna. Y, pues, bueno, tantos años después que tengo la oportunidad de regresar al Senado de la República y también de ver, porque esto también es parte de nuestra ética como abogados. O sea, yo que sí tuve la formación, que sí tengo los conocimientos, cuando lees lo que dice una reforma constitucional y luego lo que pasa en las leyes secundarias y ves que no hay una congruencia entre ambas, dices, hey, ¿qué pasó aquí? ¿No? Como por ejemplo la reforma eléctrica, que cuando vino en el 2016, a finales de 2016, constitucionalmente está hermosa la reforma, pero cuando observas lo que pasa en las leyes locales, como por ejemplo que crean los certificados de energías limpias y que únicamente lo cobran otras empresas generadoras de energía y no la propia Comisión Federal de Electricidad, dices, oye, eso, el piso es dispar. Entonces empiezas a encontrar esa serie de cosas y dices, no estoy de acuerdo. Sobre todo que yo entiendo que tenemos que aperturarnos a otras economías y a inversiones, pero las partes estratégicas en México no pueden estar abiertas a intereses foráneos, y por así decirlo, intereses internacionales. ¿Por qué? Creo que el ejemplo de España, por ejemplo, el caso de la reforma eléctrica es el más claro. Yo lo que les decía, no sé si todos ustedes que están aquí quieran que nuestra gente se pare a las 3 de la mañana a lavar, porque a esa hora la energía es más barata. Y yo como gobierno no puedo hacer nada para ayudarles, porque pues ya está en manos de particulares, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas son las que en México no podían pasar. Eso me hizo tomar la decisión de decir, bueno, yo voy a apoyar al presidente para cambiar las cosas y mejorarlas. Y por otro lado, pues también ese trabajo constante y el hecho de que pues también durante mi estancia en el Revolucionario Institucional tampoco hice cosas que sean fuera de la ley, ni cosas que perjudiquen, ni mucho menos hacer uso malo de mi posición. Creo que eso también aportó para que me puedan invitar y decirme, pues ya, vente para aquí con nosotros a Morena, lo cual me da mucha honra porque no fue algo que yo buscaba, sino yo decía, bueno, yo voy a trabajar. Yo estaba en la bancada del Partido Verde por una decisión de coalición, pero pues eso me sirvió de base para que me digan, vente para acá, ¿no? Entonces, y esa invitación pues vino del propio presidente de la República. Entonces, con mayor razón digo, ¿cómo no voy a aceptar el estar aquí? Y pues heme aquí, haciendo la parte que me toca, ¿no? Sí, claro. Nuestras amigas, nuestros amigos, nosotros, la ciudadanía, muchas veces vemos muy mal eso. Claro. Que de un lado a otro, pero no sé, quiero pensar que más, como bien lo acaba de explicar usted, se van ajustando. Van cambiando los pensamientos y van cambiando las formas. Y el hecho de que yo no esté de acuerdo con las decisiones que se tomaban aquí, pues también eso me hace avanzar, me hace decir, bueno, me voy para otro lado. Es como una persona profesionista que está en un lugar. Llega un punto en el que te dicen, oye, a partir de aquí, espérate, aquí te quedas. Pero si estás viendo que en otro lugar están necesitando y te vienen a buscar y te invitan para estar ahí y puedes seguir avanzando y puedes seguir haciendo las cosas, defendiendo las causas que quiero, porque aquí el tema ha sido la defensa de las causas de la gente de la ciudadanía de Yucatán. Esa ha sido parte de mi tarea, no solamente ser senadora, sino también la defensa de las causas de acá. Entonces, si aquí no me permiten hacerlo porque hay una incongruencia, entonces yo tenía que buscar el lugar en donde sentirme cómoda para seguirlo haciendo y que también me respalden.
Y ese es el caso de Morena, ¿no? Y creo que a mí me dicen, oye, ¿te cambiaste de partido? Y le digo, sí, junto a miles de personas más en Yucatán que hoy dicen, no vamos ni con este ni con el otro, vamos con Morena, ¿no? Entonces, me parece que es una naturalidad del ser humano buscar dónde puede estar bien, puede tener las bases firmes y puede tener el respaldo para continuar con lo que tienes que hacer. Lo que ha decidido hacer y las banderas que han arbolado también, porque también es importante explicarle a la ciudadanía que muchas cosas no son las correctas, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a crear organismos pues para cubrirlos. ¿Por qué me tocan las fibras sensibles de mi ser? Porque son fibras que a todos nos afectan y muchas veces no lo entendemos y ni cuenta nos damos. Y creo que ustedes, desde esta trinchera, sí te das cuenta y no puedes dejarlo pasar, ¿no? Sí. Específicamente hablamos de los organismos públicos autónomos, ¿verdad? Por supuesto. Ok. Yo siempre he dicho que un organismo público autónomo es muy bueno porque te permite desde otra óptica llevar cierta objetividad en una determinada materia. Sin embargo, cuando se desvirtúa esta utilización del organismo público autónomo para simple y sencillamente tener o mantener el dominio o el poder sobre algo, ahí es donde viene se desvirtúan las situaciones. Por lo tanto, pues es mi deber, mi compromiso y mi tarea también como senadora de la República poder decir, oigan, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque veo a futuro venir esto y esto. Eso yo lo comparto, siempre procuro decirlo de una forma muy objetiva, hacerlo de forma responsable, porque aquí lo que hay que tener es responsabilidad al momento de hablar y decir estas cosas. Y en Yucatán pues he visto que la creación de ciertos organismos públicos autónomos que el de la Fiscalía, la autonomía de la Fiscalía, me parece que eso está correcto, o sea, ya lo veía venir. Y eso es algo que tenía que suceder tarde o temprano. Pero de ahí a que me digas, te voy a dejar un fiscal 12 años. Yo le pregunto a los abogados litigantes, ¿están también en esa situación de que haya un fiscal 12 años? A veces no, creo que es necesario cada cierto tiempo poder renovar esa parte. A veces, si son muy buenos, me van a decir, bueno, y en materia de seguridad pública, pues ahí está el Comansaidel. Bueno, esa es otra condicionante. Y a él no se le impuso, ni mucho menos existe una disposición legal que diga que él tiene que estar y por tantos años. No, él ha decidido, a petición de quienes han gobernado, continuar en la Secretaría. Y obviamente pues ha hecho un muy buen trabajo. Hay ciertas situaciones que ha pasado con la Secretaría de Seguridad Pública, pero me parece que son cosas que se pueden subsanar siempre y cuando entre una autoridad también civil, porque la Secretaría de Seguridad Pública depende del gobernador o gobernadora del Estado. Entonces, ¿para qué? Para que ciertos procesos puedan cambiar o se puedan implementar nuevos mecanismos de interacción con la ciudadanía. Y me refiero a temas que han sucedido, como la gaseada a la gente, que ahí yo pregunté, bueno, ¿y quién dio la orden de que le tiren gas lacrimógeno a los que se fueron a manifestar? Y mutis, no recibí respuesta. Eso nunca había sido una respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, por eso pregunté quién fue, porque eso no era parte estuve en el Centro de Prevención del Delito y conozco muy bien qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer y cuáles son los diferentes protocolos que se aplican, porque también nos dan a conocer los protocolos de aplicación. Entonces, sí he sido muy respetuosa de eso. No estoy de acuerdo en el tema de que se formaran estos organismos públicos autónomos, sobre todo con 15 años de antigüedad, o sea, 15 años el titular de su encargo, este otro de 12, este otro de 15 también. Me parece que eso, lejos de ayudarnos, lo que hace es tener o mantener en la percepción de la gente un tema de que una persona va a seguir siendo autoridad aunque su periodo haya terminado. Eso es lo que da. Entonces, yo sí dije del otro lado, oigan, pónganse a pensar en dónde ustedes están parados, pónganse a pensar lo que están haciendo. Pero bueno, uno llama a la reflexión, no hay respuesta, pues bueno, ¿qué nos queda? Combatir. Legalmente, ojo, nada físico, combatir legalmente. Para eso tenemos esta formación. Ustedes hacen su chamba. ¿Y nosotros como ciudadanía qué podemos hacer si comparto esa opinión?
Si comparten esa opinión, simple y sencillamente expresarla en una mesa con otras personas, expresarla a lo mejor en una conversación donde se dé la oportunidad, porque tampoco se trata de meter los temas así porque sí. Hay lugares donde yo entiendo claramente que hay gente que está en un día a día, o sea, está buscando, oye, yo tengo que buscar qué voy a comer mañana, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y no están prestando la atención a lo que sucede. Entonces, cuando se pueda conversar con esas personas que siempre están en un día a día, a ellos hay que invitarlos a esa reflexión y decirle, está pasando esto, ¿ya lo sabes? Y se quedan así. Por ejemplo, con un gremio que constantemente me llama para que yo vaya a explicar cosas, por ejemplo, la parte empresarial, ¿no? Y diversas organizaciones, yo ahí les digo, ¿ustedes sabían que pasó esto? No, bueno, sucedió así. O sea, tengo que aprovechar el momento que me brindan para que yo pueda explicar. Y a partir de eso yo digo, yo ya tomé estas medidas y pude hacer esto. Pudo incluso hasta aportar arrastrando el lápiz para que eso pudiera lograrse. Entonces, desde ese punto, pues yo sí les agradezco a todas aquellas personas, como en el caso suyo que me pregunta, bueno, ¿qué hacer? Es compartirlo. Y compartirlo de una forma amigable, en la medida de lo posible, que pueda entenderse. Porque sí, explicar un organismo público autónomo, sus alcances, cómo funciona, es bastante complicado. Entonces sí se agradece que se comparta, porque al final una ciudadanía o un pueblo bien informado va a tomar las mejores decisiones. Cada vez que existan esos momentos para tomar decisiones. Sí, claro, y no dudo que muchas y muchos de nuestros amigos que nos están viendo tengan la curiosidad de poder escuchar más de usted. ¿Cómo la encuentran en redes? Bueno, en el Facebook estoy como Verónica, con acento en la O, pues si no ponen acento en la O, le sale el perfil de mi mamá, porque también se llama igual que yo. Entonces, Verónica Camino Farjat, así me encuentro en el Facebook, en Instagram, @VeroCaminoF, en Twitter estoy como @Verónica Camino, y lo importante, le digo, es que siempre van a encontrar ahí material en donde yo esté explicando no solamente lo que pasa en nuestro estado, que la política es local. También explico qué es lo que pasa en lo nacional. Cuando a mí me dicen, oye, pero queremos saber de tal cosa, pues me tomo la tarea de decir, ok, lo voy a explicar, pero lo voy a explicar de esta forma, ¿no? Entonces busco siempre los canales de comunicación, pero principalmente ha sido el Facebook. ¿Por qué? Porque pues no siempre tuvimos la apertura de los medios de comunicación, no porque ellos no quisieran, sino porque pues sabemos que hay intereses ahí que dicen, bueno, pues no publiquen esto porque pues no interesa hacer más mella, ¿no? Entonces, pues bueno, a falta de ello, tuvimos que empoderarnos a través de redes sociales, y ahí es donde principalmente, les digo, encontrarán este material por parte mía. También, obviamente, si ponen en Google de repente mi nombre con un tema en específico, también les va a poder salir. Y ahí también van a poder leer N cantidad de cosas que suelen inventar de las personas que nos dedicamos a explicar cosas. No me da no me causa ningún temor, por el contrario, ahí queda la prueba fehaciente de todo lo que tenemos que pasar con tal de educar políticamente, y no lo digo de una forma mala, la palabra educar, al contrario, lo digo de una forma enseñar, mostrar qué es lo que sucede realmente dentro de la política. Y creo que eso, en una persona que como nosotros, que nos dedicamos a esto, creo que es lo que más se puede agradecer. A mí me hubiera encantado que cuando yo era diputada local, quienes eran en ese momento diputados federales y senadores, hubieran tenido en su página explicaciones diciendo qué están haciendo en los congresos, porque allí les hubiera dicho, oigan, no aprueben la reforma educativa, por favor no aprueben la reforma eléctrica, pero pues fueron cosas que no nos compartieron, ¿no? Entonces, eso también es una observación que siempre le hago a la gente. Salgan y digan a la gente qué es lo que están haciendo, para que el día de mañana ustedes puedan decir, ahí estaba toda la información, y cada vez que preguntaban, ahí estábamos para responder. Escucho a una mujer llena de satisfacciones, intensa. ¿Qué es lo que extraña de su vida anterior? Y me refiero a anterior, en su vida privada, vaya, no sé, irse a ver a los animales en el rancho. Ir al rancho, montar más tiempo a caballo. A mí me gustan mucho los caballos. De hecho, pues soy parte de la Asociación de Cabalgantes de Yucatán, porque antes era también de la charrería, me gustaba mucho. Yo estaba en la escaramuza, me encantaba,
pero pues ya eso te requiere disciplina, te requiere tiempo, y pues a lo que yo ya no podía brindarle a eso, a ese gusto personal. Y me gusta mucho la tecnología. Yo siempre digo que era jugadora de MMO. Para quienes no lo sepan, son juegos de roles que se hacen en la computadora. Y me van a decir, bueno, ¿y esta qué jugaba en línea o qué? Pues aunque no lo crean, y para esos papás que únicamente satanizan los juegos en línea, yo les quiero decir, cuando un niño o una niña o un joven es no que lo estén sobreprotegiendo, sino cuando es vigilado en lo que está haciendo, créanme que el hecho de jugar en línea con personas que son de otras partes buenas, porque también hay que supervisar eso, hay que escuchar con quién están hablando, qué onda. A veces le dicen, oye, pónganse el headset, de preferencia díganles, a ver, quiero escuchar con quiénes estás hablando para que yo te permita jugar. El jugar sus juegos en línea con gente a distancia, que son de roles y de hacer equipo, créanme que también forja nuestra capacidad de trabajo en equipo. Yo, por ejemplo, sabía, a ti te toca esto, a ti te toca esto, este es mi rol, yo lo tengo que cumplir. Y yo toca saber hacer el tuyo por cualquier cosa y también el tuyo. Entonces, digamos, extraño mucho esa época de mi vida, de poder ir al rancho, de poder montar más tiempo a caballo, de poder jugar. Pero también de ahí tomé las bases para hacer lo que hoy estoy haciendo. Y yo entiendo que soy parte de un gran equipo y no puedo yo estarme saliendo, sino siempre atendiendo a la estrategia dentro de mí. Dentro de ese gran equipo está mi equipo también, del cual yo juego parte, yo formo parte, y también tenemos nuestras propias estrategias. Cuando eso está en armonía y además tienes la capacidad de ser transparente y poder sentirme, como usted me dijo, nadie me lo había dicho, pero tiene toda la razón, me siento muy plena y me siento muy satisfecha porque puedo ser yo. Puedo decir las cosas como son. A algunas personas no les va a gustar, ustedes lo saben, o sea, no a todos les podemos caer bien, pero al menos tratamos de darles esa otra parte que sí le podrá caer bien. Digo, no se trata de decir, si no te gusta esto, tengo esto, era como el tema de los principios. No, se trata de decir, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo en esto, pero en esto probablemente sí, y empecemos a buscar nuestros puntos de coincidencia. Entonces, sí extraño eso de mi vida pasada, lo tengo que admitir mucho. Senadora, agradezco muchísimo todo este tiempo. Hay temas que seguramente se me han pasado. Preguntarle, ¿quisiera usted compartir algo? Vienen tiempos muy importantes ahora, se están definiendo muchísimas cosas políticamente en nuestro país. ¿Quisiera agregar algo que se me haya olvidado? Bueno, pues yo quiero decirles que yo estoy ahorita inmersa, no solamente en mi tarea como senadora y demás, pero bueno, me lo permiten los estatutos que dio mi propio partido. Yo estoy trabajando con el licenciado Adán Augusto, me parece una persona capaz, y por cierto, pues les invito muy amablemente a que este martes, que va a estar aquí el martes de esta semana que viene, si mal no recuerdo es 18, el martes 18 a las 7 de la noche estará en el Parque de las Américas. Ahí estará y vendrá a compartirnos, ¿no?, parte del mensaje que él trae, así que quedan invitados. Recordemos, él es abogado también, es notario público, obviamente con licencia, fue secretario de Gobernación y pues bueno, actualmente está en esa búsqueda de ser el coordinador nacional de la defensa de los comités de la 4T. Entonces, quedan cordialmente invitados a que nos acompañen, si me permiten. Sí, no, por supuesto. Y bueno, ya que estamos en ese tema, para usted, ¿qué más viene? Está el Senado, pero ¿qué más proyectos hay? ¿Le interesaría la gubernatura del Estado? Sí, por supuesto que sí. Y sí, lo he comentado en ocasiones anteriores, que he tenido la oportunidad de decir, bueno, sí pienso seguir creciendo en mi carrera, sí pienso ir con mi carrera política, y es una intención que yo tengo. Sin embargo, esa intención requiere mucho compromiso, requiere una gran preparación, requiere capacidad, y me parece que hoy estoy en esa posición de brindar mi preparación, mi capacidad y la vocación que he podido demostrar. No es algo que he hecho ahora, sino desde hace muchos años atrás, del conocimiento que puedo tener de los temas jurídicos, económicos y también de desarrollo a largo plazo de mi Estado. Lo más importante es proteger también la economía de la gente que habita en Yucatán ante lo que viene
ante esa gran inversión que viene como lo es el Tren Maya, que va a traer muchos modelos de negocios en donde se va a necesitar, por supuesto, una participación muy grande de la comunidad jurídica, porque todo ello pues requiere hacer grandes convenios. Estoy segura que vendrán mucho más empresas y que será un detonante tan grande que si no estamos preparados en lo local para recibirlo, podríamos enfrentar algo que nos haga como sociedad tener algún tipo de desigualdad, y eso no debe ser parte de. Creo que Yucatán ha sido un estado muy humilde y también un estado muy receptivo. Hemos recibido por parte del país y de otras partes del mundo gente que hoy vive aquí, que por supuesto no queremos que dejen de venir o que se vayan, sino al contrario, lograr la integración que se requiere, pero una integración real desde lo político, desde lo económico y también desde lo social, que permita que nuestra sociedad y que también nuestro pueblo, la gente que vive en el interior del estado, conserve o se le garantice la calidad de vida que hoy, o bueno, puedo hablar de una merma en esa calidad de vida últimamente, pero quisiera que recobremos la calidad de vida de las y los yucatecos y la gente que ha llegado de mucho tiempo y que también ha aportado y ha contribuido a nuestro estado, garantizarla para que cuando esto se detone, entonces tengamos una economía sólida, una economía fuerte que permita también tener una oportunidad en ese gran mercado. Esa es una de los grandes retos, no solamente digo en lo que yo quiero encabezar y lo que quiero lograr, sino lo que se debe esperar para las y los que habitamos en Yucatán. Pues muchísimas gracias. Al contrario, yo agradecida por esta oportunidad. No, hombre, y bueno, amigas, amigos, también agradecerles a ustedes el favor de su atención. Sigan con nosotros, sigan atentos a nuestros contenidos. Agradezco a la senadora Verónica Camino Farjat, agradezco a Guayam Mundo Imperial por las facilidades otorgadas para que pudiéramos realizar esta entrevista, y nos escuchamos la próxima, y sigan con Miroe TV Digital.